Verónica Miranda más temprano, el diputado presidente del bloque de San Luis Unido, Luis Lucero Guillet, hizo ayer una presentación de pedido de información pública vinculado con este polémico tema de las vacunas VIP, o lo que se haya dado en llamar las vacunas VIP. Una cuestión que, lejos de adquirir menor trascendencia con el paso de los días, se agiganta como un escándalo muy considerable. Luis Lucero Guillet, buen día, diputado. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto hablar con usted. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué cree que está ocurriendo todo este tema de este escándalo que no se serena con el tema de las vacunas VIP? Bueno, como todas estas cuestiones, ¿no? que se intentan ocultar cuando salen a la luz, generan un escándalo. No es la primera vez que sucede a nivel nacional y creo que a nivel provincial. eh, y la diferencia en este caso es que estamos hablando de un tema muy sensible. Estamos hablando de las vacunas que han venido a combatir eh, este flagelo que nos está azotando, y estamos hablando de la salud de las personas, estamos hablando de la vida, de la muerte de las personas, y creo que jugar con esto o de alguna manera hacer un aprovechamiento de estas cuestiones frente a una sociedad que ve en muchos casos la vacuna como la única opción de sobrevida o de poder sobrevivir frente a la pandemia, es realmente escandaloso. Por eso ha trascendido y tiene la repercusión que tiene, no solamente internamente en nuestro país, en nuestra provincia, sino que somos observados por el resto del mundo. eh, y yo, la verdad, siento vergüenza ante esto, ¿no? Son cosas que no deberían pasar, pero parece que están dentro del ADN de los argentinos, siempre tratar de obtener una ventaja, un privilegio. A nivel nacional, obviamente, está absolutamente probado. En muchas otras provincias también ya esto ha salido a la luz, se ha probado. Y en el caso de San Luis, yo advierto de que más allá de alguna declaración pública que hizo alguna ministra cuando nos visitó Carla Bisotti, eh, es más que todo una sospecha, se tiran nombres, eh, hay dudas. Entonces creo que lo primero que debemos hacer es echar luz sobre esta cuestión. En San Luis, ¿ha habido privilegios en la vacunación? En San Luis, ¿hay funcionarios, dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición, familiares de funcionarios, amigos del poder, que han recibido la vacuna de manera privilegiada sin respetar el orden que te obliga y debe respetar cualquier ciudadano de la provincia, como cualquier hijo de vecino, como nosotros decimos? eh, yo creo que esta es la cuestión. Lo primero que debemos hacer es saber si esto ha sucedido y saber si ha sucedido, quiénes son aquellos que se han beneficiado con este procedimiento. En ese sentido, ha sido mi pedido ayer en el Ministerio de Salud de la provincia, donde yo presenté un pedido de acceso a la información para que se detalle con meridiana claridad cuál ha sido todo el procedimiento desde que las vacunas ingresaron a San Luis, la cantidad de primera y segundas dosis, cómo se han suministrado, cómo ha sido la distribución en el interior de la provincia, a quién se ha vacunado, cómo han sido los protocolos, digamos, todas estas cuestiones, pero también le dejé una nota a la jefa de gabinete pidiéndole, pero ya con un contenido político, diciéndole que la clase política naturalmente está sospechada, nosotros lo sabemos, y creo que absolutamente justificado que así sea, pero no es justo tampoco que este manto de sospecha caiga sobre toda la dirigencia política, cuando hay quienes usan la política para beneficiarse y para obtener privilegios, y quienes lo hacen por vocación y respetando las normas, las leyes y los protocolos. Entonces creo que urgentemente quienes tienen esa responsabilidad, que son los funcionarios del ministerio o el jefe de gabinete o quien sea,
tienen que salir a clarificar y decirle a la ciudadanía quiénes son, si es que los hay, aquellos que han obtenido la vacuna como un privilegio por encima de cualquier ciudadano de la provincia de San Luis que le hubiera correspondido. Entonces ahí podremos sí sacar nuestras conclusiones y en todo caso darle a aquellos que lo han hecho la sanción social correspondiente o la sanción legal correspondiente, ¿no? Ahora, no es que usted diga la irregularidad existió, quiere saber si la hubo. Creo que es el primer paso, Mario, porque hasta acá solo son rumores. Yo lo escucho en los grupos, la gente que se acerca, que nos dice, pero no hay nada concreto y me parece que esto no hace bien. Los propios periodistas, a lo mejor, la mayoría conocen nombres, pero nadie lo puede dar porque no tienen la certeza. Salvo aquellos que han salido espontáneamente a decirlo, sí, a mí me dieron la vacuna y por tal y tal motivo. El resto, yo ayer hablé con varios periodistas y todos creen que hay más ciudadanos que han recibido de forma irregular la vacuna. Incluso circulan algunos nombres, pero ninguno lo puede decir en sus medios ni públicamente porque no tienen la certeza. Ahora, Entonces, por ejemplo, usted mencionó dirigentes políticos que salieron a explicar su situación. Por ejemplo, en su partido han salido a explicar su situación Walter Ceballos y Claudia Rocha. Ceballos explica su situación, pero me parece que no es interpretado adecuadamente. Él lo que describe es el procedimiento que hemos seguido todos, que estamos esperando ser vacunados, que es habernos inscrito y esperar que nos llamen. claro, sí. Este, Eso es lo que él describe. Después cada uno verá si realmente ese procedimiento, en el caso de Walter Ceballos, fue privilegio o no. Que ha habido otros ciudadanos de la misma edad y con la misma enfermedad base de él, que están en la misma situación y que no lo recibieron y que también están inscriptos. Pero nosotros necesitamos saber. Además, hábilmente se pone siempre el acento en los dirigentes de la oposición, en este caso de la Unión Cívica Radical. Yo no escucho que nadie hable o reclame los funcionarios que han sido vacunados de la misma manera. ahora, el Son hecho... cercanos al poder, ellos ejercen el poder. Entonces debemos saberlo. Bueno, la ministra de Salud se mostró y se divulgó oficialmente una fotografía de ella vacunándose. Como, Está bien, el gobernador también. Yo creo sí, que hay funcionarios, en esto no podemos ser necios. Yo claro. particularmente creo que el gobernador se tiene que vacunar. Y sí, los gobernantes se ¿Entiendes? tienen que vacunar. Y sí, la ministra de Salud se tiene que vacunar, ¿no? Pero bueno, pero cuando nosotros decimos personal esencial o de grupo íntimo que es imprescindible, ¿hasta dónde se extiende ese grupo? Los amigos que comen asado los miércoles también son del grupo esencial del ministro o del gobernador. Digamos, ¿hasta dónde se extiende? Porque con ese criterio terminamos justificando a todos. Yo entiendo que el gobernador se tiene que vacunar. Quizá la ministra también y algunos otros funcionarios justamente por la función que cumplen, deben tener esa vacunación que no la considero un privilegio. Pero con ese criterio yo también puedo pensar que los diputados nos tenemos que vacunar. Y así vamos a seguir justificando a todos. A los diputados, ¿los invitaron a vacunarse o no? No, yo no sé, a mí no. A mí no me han invitado a vacunarme y obviamente no lo hubiera aceptado. Yo le digo, yo tengo más de 60 años, me he inscrito como cualquier ciudadano de esta provincia, me anoté, me confirmaron la inscripción y bueno, a partir de ahí estoy esperando que cuando me llegue el turno, cuando toque vacunar a los mayores de 60, entre 60 y 70, bueno, en algún momento me tocará a mí y de ahí me vacunaré, como cualquier ciudadano de esta provincia. Porque si no, todos creemos que tenemos un motivo para ser privilegiados, o tenemos un amigo en el poder, como ha sucedido a nivel nacional, que bueno, por poco los iban a vacunar a la casa. Bueno, los han ido a vacunar a la casa. Bueno,
Lo que se ha sabido es que, por ejemplo, la familia Dualde fue vacunada en su domicilio particular. Ah, bueno, mire, yo no sabía, pensé que habían ido al ministerio. No, No, no. bueno, estas cosas no pueden pasar. Pero nosotros necesitamos saber, así como se sabe que fue la familia Dualde, bueno, que en San Luis también nos digan qué familias, qué personas, quiénes han sido los beneficiarios de estos privilegios. Necesitamos saberlo, se tiene que acabar esto. Ujú. Todos sabemos que hay privilegios. Ahora con la vacuna, pero siempre ha habido privilegios en otras cuestiones. Y es como que nos hemos acostumbrado. Pero me parece que esto es distinto porque aquí está en juego la salud y la vida de las personas. Y muchísima gente que está esperando con muchas complicaciones de salud que les toque la vacuna. Todos tenemos un amigo, un conocido que seguramente nos dice, yo estoy inscripto, tengo mi madre que tuvo cáncer o tuvo tal enfermedad y está esperando la vacuna. Sí, es muy doloroso, es muy grave ver cómo funcionarios o dirigentes o amigos del poder pasan y reciben la vacuna como si nada. Entonces, de alguna manera hay que reaccionar ante esto. ¿Por qué El cree primer que el... paso, insisto, Mario, el primer paso es que pongamos claro sobre oscuro, que nos digan si ha habido o no, y si ha habido, que nos den los nombres de quienes han sido beneficiarios de manera privilegiada. eh, ¿Por qué cree que el presidente de la Nación finalmente ha tenido una actitud de salir a atacar por la cuestión de la vacuna? ¿Es una cuestión meramente política? Por supuesto, él dice que terminemos con esta payasada y pasemos a otro tema. Es la estrategia de siempre. Cuando uno se siente culpable y siente que hablan de uno quiere que esto pase rápido, que no hablen más de este tema. Eh, pero de alguna manera también es una falta de respeto, decir, bueno, esto es una payasada. Esto no es una payasada, esto es muy grave. Y esto, a ver, están actuando fiscales, está actuando la justicia, no es una payasada, se fue un ministro, eh, con un escándalo importante. Desde el oficialismo nacional minimizan todo, y seguramente el argumento será que es culpa de Macri todo lo que ha pasado. Pero bueno, si esa es la única defensa que pueden esgrimir frente a esta situación, es porque realmente no tiene defensa, ¿no? No. Es que realmente no tiene defensa esta situación, no Ah, tiene defensa. ahora, ¿usted está de acuerdo con que sí tiene que haber una definición sobre qué tipo de funcionarios o personas por sus cargos, por sus labores, tengan que recibir la vacuna antes que otros? ¿Lo Tendría que comparte estar eso? absolutamente justificado. Yo insisto, yo creo que el gobernador lo tiene que recibir. Ahora, toda la familia del gobernador, por ejemplo, no sé si ha sido, pero para dar un ejemplo, toda la familia, el peluquero del presidente tiene que recibirlo, el grupo de amigos cercanos que se juntan a comer un asado también para que... No, no, no. Yo creo que en esto hay que ser muy serio y muy estricto. El gobernador la merece, sí, que se vacune, por supuesto, el primer mandatario, punto. Bueno, Quizá mm, un intendente que tenga, un intendente que tenga 60 años y sí, vacúnenlo porque realmente, ahora, pero tiene que ser excepcional, absolutamente justificado. No se puede estar repartiendo vacunas a los amigos y decir, che, me tengo vacunas, vengan, reservé dosis. claro, no, Esto es en una ese vergüenza. sentido, digamos, ese comportamiento es lo censurable. Yo me quedé pensando, tal vez la ministra de Salud me hubiera gustado que fuera más precisa cuando utilizó aquella expresión de que se había vacunado por razones estratégicas a determinadas personas. Y no quiso dar el detalle. Y después el gobierno nos responde cuando uno pregunta, o por lo menos algunos no nos responden absolutamente sobre este tema. Tampoco hemos visto que otros lo hayan preguntado. A lo mejor sí lo hicieron. Pero me quedé pensando en el hecho de que se conoce que personal directo, de trato directo con el gobernador de la provincia, se enfermó de coronavirus, lo cual obligó
a que el gobernador también tuviera que estar aislado algunos días, aunque no lo dijeron. Y entonces pensaba yo también en otro tipo de personas que están en contacto directo con el gobernador, que son los custodios. Y él tuvo custodios con coronavirus también. Entonces yo decía, a lo mejor la ministra quiso referirse a ese tipo de personal, a la gente Bueno, que está en el contacto, en la asistencia directa del mandatario. bueno, pero puede ser. Pero ¿por qué no lo dicen? Claro, ese, Porque con ese criterio, y yo voy a citar un nombre porque usted lo tiró y porque Walter Ceballos, alguien puede considerar que es personal estratégico o se vacunó por una cuestión estratégica decidida por el gobernador. no, pero él Bien. mencionó su cargo en el ámbito nacional con Jesús Rodríguez, como así, Bueno, pero entonces que nos digan, pero a ver, ese es un trabajo, con ese criterio yo como diputado también puedo tener como privilegio eh, la vacuna antes que el resto. Yo no sé si eso es una causa suficiente como para tener un privilegio frente a todos los ciudadanos que tienen 61 años igual que él y tienen alguna enfermedad base. uh-huh, No lo sé. Para mí no, uh-huh. porque con el mismo razonamiento yo podría vacunarme de la misma manera antes que todos los otros que están en la misma situación que yo por el hecho de ser diputado y entender que yo si voy presencial a las sesiones presenciales de la Cámara tengo que estar vacunado. Uh-huh. Y yo he estado un año cuidándome, no saliendo de mi casa, haciendo las actividades esenciales, yendo a mi trabajo particular y yendo presencial a la cámara con todos los recaudos posibles, y lo voy a seguir haciendo hasta que me toque la vacuna. Esto no puede ser un argumento para tener un privilegio frente al resto de la ciudadanía, porque todos vamos a encontrar algún argumento que nos justifique. Entonces hay que separar la paja del trigo. Realmente aquellos que sean esenciales, que se justifique plenamente, bueno, podrán ser vacunados de esa manera, pero yo estoy seguro de que hay muchísima otra gente. Bueno, el senador Claudio Poggi, él manifiesta que la ministra lo llamó para ofrecerle la vacuna. También se habla de que hay otro diputado de la oposición que lo llamaron del ministerio para ofrecerle la vacuna. Entonces, ¿qué son vacunaciones estratégicas para ese ofrecimiento? ¿Qué implica? Que son personas estratégicas para el gobernador de la provincia. Es todo muy confuso, por eso yo digo, aclaremos, veamos, díganos quiénes se han vacunado bajo este mecanismo eh, diferente al que corresponde a cualquier ciudadano de la provincia y saquemos las conclusiones. Pero Diputado, también hablemos de los funcionarios, porque como siempre pasa, se habla en general del problema y se tiran nombres de dos dirigentes de la oposición. sí, Pero sí. yo creo que antes de la vacunación de Ceballos y otros, debe haber muchos, si esto ha sucedido, muchos funcionarios que han recibido la vacuna en forma irregular. Claro, efectivamente. Porque se puede pensar, por ejemplo, el Comité de Crisis de San Luis, todos los que lo integran son funcionarios gubernamentales y se ha informado de que fueron vacunados algunos. Nada más, ¿no? Y sí, sí, Efectivamente. creo que algunos han sido vacunados, no sé, la verdad que se da cuenta que es imprescindible que nos den la información, porque seguimos hablando de supuestos, que algunos fueron vacunados, otros no, y en realidad no lo sabemos. Si ellos hablaran, cuando uno no tiene nada que esconder, me parece que hay que dar toda la información, ¿no? Y también podemos discutir si en realidad el comité de crisis, los integrantes del comité de crisis, deben recibir la vacuna o no. Porque ellos integran un comité de crisis que se reúnen a resolver cuestiones. Ellos no están en la primera línea de batalla combatiendo el COVID. En eso están el personal de salud. Por eso tienen prioridad. Ahora, el comité de crisis, yo no sé, porque ellos se juntan, se reúnen a resolver cuestiones importantes, pero ellos no están en la primera línea de pelea contra el virus. Es más, no sé si justifica que ellos se vacunen de manera prioritaria. Sí el personal de salud, por supuesto.
Muchas gracias por atenderme, diputado. Muchas gracias. No, por favor, siempre un gusto hablar con usted. Bueno, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. El diputado del departamento Pedernera, Luis Lucero Guillet, que preside el bloque de San Luis Unido, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad.